Y lo decíamos, comenzó el año con buenas noticias, luego de subir por primera vez después de 8 meses la actividad económica medida por el IMASEC, 0,3%, tímido para muchos, pero con detalles como por ejemplo el alza fuerte del sector comercio en más de 15% y además la serie desestacionalizada, que para decirlo en castellano, no mide la actividad respecto al mismo mes anterior, al mismo mes del año pasado, sino que al mes anterior. Ahí también se empieza a ver una aceleración de la actividad económica. Todo esto, más allá de las cifras, con el debate que se produce sobre la gestión del gobierno para afrontar las consecuencias económicas de la pandemia y lo que viene en materia de pensiones, por ejemplo. Lo vamos a conversar junto al economista y exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre. ¿Cómo está, señora Eyzaguirre? Buen día. Muy buenos días, Andrés. Mucho gusto. Bienvenido al programa. Bueno, ¿cuál es su primera impresión después de conocer este IMASEC de 0,3% de noviembre? ¿Se marca un camino de recuperación o todavía estamos frente a señales muy puntuales de la actividad económica? Bueno, sin duda alguna que un mes es una señal puntual. Pero como usted bien señalaba, a pesar de ser un punto técnico, esto de seguir los índices desestacionalizados es una mejor forma de saber qué es lo que está pasando en el momento concreto, porque estamos comparando con el pasado reciente y no con el de un año atrás, donde han pasado muchas cosas entre medio. Eso muestra, Andrés, una recuperación moderada, ni muy baja ni muy alta, pero hasta qué punto es posible extrapolar es, yo creo, que el tema de fondo. Y lo moderado tiene que ver con noticias positivas del lado de las exportaciones. Nosotros hemos tenido el enorme privilegio respecto de otros países, por ejemplo de la región, en que nuestras exportaciones, particularmente el cobre, se han mantenido bastante dinámicas, cuestión que no le ha sucedido en la inmensa mayoría de los países exportadores. Entonces eso está ayudando, ha ayudado también a alguna recuperación de la demanda interna, entre otras cosas por los propios retiros que podrán tener una cantidad de elementos negativos, pero ayudan al consumo en la actualidad. Entonces eso ha sostenido un poco esta recuperación moderada. Ahora, hacia adelante, lo clave es si tengamos o no rebrote de la pandemia, porque en función de eso es que nosotros vamos a poder saber si 2021 va a ser un año relativamente más normal o no. Ahora, esta reactivación, de hecho el Banco Central habla del orden del 6% y un poco más de crecimiento este año, crecimiento económico. ¿En qué medida se puede traducir esto a otros indicadores relevantes que hemos conocido en los últimos días? Se ha recuperado del orden de 600.000 empleos en los últimos meses, pero tanto la Universidad de Chile como la Católica, también el propio INE, han reconocido que en sus estadísticas se ha visto que gran parte de este empleo es informal. Y además, frente a la posibilidad de un rebrote con más intensidad, podría nuevamente aparecer la amenaza del confinamiento y con esto frustrar, como hemos dicho, el empleo más formal y más seguro. ¿Cómo ve usted esa perspectiva de la recuperación? Bueno, como usted señala, el empleo es bastante una manifestación de si la recuperación está siendo dinámica, moderada o de otra naturaleza. Es cierto que se ha recuperado parcialmente el empleo, mucho informal, pero no es menos cierto que respecto de, entiendo, enero del año 19, todavía estamos sobre 1 millón de empleos abajo. O sea, todavía la economía está muy muy lejos de tocar techo, digamos. Tenemos 1.200.000, creo, personas que tenían trabajo que ya no lo tienen, lo que es un drama social enorme, pero también es un problema económico en la medida en que esas personas ni producen ni tienen ingresos que puedan gastar, ¿no? Entonces, para proyectar el año 21 hay que ir mirando dos aspectos. El lado de la oferta, o sea, se puede o no trabajar, y eso depende de la pandemia. Y ahí vamos a tener una carrera mortal entre digamos, el propio contagio que está subiendo y la vacunación que teóricamente podría, ¿cierto?, aplacar eso. Mi particular sensación no es demasiado buena, en el sentido de que es posible que la dinámica de circulación del virus
sea lo suficientemente potente y que sea muy difícil aplacarla con la vacunación y con las medidas de distanciamiento social, sino hasta muy entrado el año 2021. Entonces podríamos volver a tener restricciones a la movilidad tipo cuarentena. Usted ha visto que en Europa ya eso se está produciendo. En Inglaterra acaban de decretar casi cuarentena total. Entonces, si eso sucede, vamos a tener problemas por el lado de la producción y el empleo, desde el lado, ¿cierto?, sanitario. Ahora, desde el lado de la demanda, se anunció, ¿cierto?, por parte del gobierno que se restituiría nuevamente el IFE a partir de enero, pero en general, y esto lo han dicho todos los principales centros económicos del mundo, yo creo que la política fiscal está siendo un poquitito, digamos, excesivamente moderada frente a los problemas que tenemos y a los que enfrentamos. Yo sería partidario que transitoriamente durante el año 2021 la política fiscal, particularmente las transferencias a los hogares, fueran un poco más abundantes a objeto de sostener la demanda y el empleo. Sí, estamos conversando a esta hora con el ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre. Nicolás, usted ha sido bastante crítico precisamente en lo último que usted está señalando, es las ayudas del Estado. Ayer, hace un par de días, el mismo economista, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y ex presidente del Banco Central, José de Gregorio, decía que él veía que la proyección era él se sentía mucho más pesimista que hace 2 meses respecto de lo que se viene, y también puntualizaba ahí que ya el acuerdo que se logró en junio por estos 12.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, para ir en ayuda justamente de las familias, ya se quedaba corto, ya había que meterle más plata definitivamente, y él hacía un cálculo respecto, por ejemplo, del IFE, de este ingreso familiar de emergencia, que requeriría de entre 3.000 millones de dólares a 4.000 millones de dólares, ni hablar de la clase media, es decir, del bono clase media, que ya es otro aspecto que ayer también se lo preguntábamos al ministro Ignacio Briones. Él dice que sí, que están abiertas todas las posibilidades, pero la pregunta en lo concreto es, para que esas posibilidades estén abiertas, se necesita meter más mano al bolsillo. ¿Supone eso endeudarse más? ¿Cuál es el camino, diría usted? Y sobre todo considerando lo que acaba de señalar, lo que está pasando en Inglaterra, que puede ser también una forma de mirar el futuro respecto a lo que podría pasar acá. Bueno, mire, en esto, como nosotros hemos sido históricamente, y yo me incluyo, muy conservadores en lo fiscal, porque la región y Chile tiene una experiencia bastante agria en materia de excesivo endeudamiento, que nos corten de los préstamos internacionales, que hayamos tenido históricamente graves recesiones producidas por excesos fiscales. Tendemos a ser muy conservadores. Pero esta es una situación completamente especial, una que sucede una vez en un siglo. Y afortunadamente Chile, dado el pasado extremadamente austero que tuvimos en materia fiscal, Chile tiene, al igual que los países más desarrollados, mucho espacio para gastar más en apoyo a la reactivación, siempre que obviamente ese gasto sea transitorio y que después se recupere de la forma que tendremos que discutir. Por tanto, en este momento yo sería bastante más audaz en materia de política fiscal. Y al final, este tema de si el IFE son 12.000 o 15.000, es una forma de mirarlo, pero lo que más importa, Mirna, es cuánto está creciendo efectivamente el gasto fiscal en el año 21 respecto al año 20. Y el presupuesto ¿cuánto está creciendo? Bueno, el presupuesto venía un congelamiento en términos reales. Y eso, sin duda alguna, no apoya la reactivación. Lo que está diciendo, si usted mira, ayer declaraba en el Financial Times la economista jefe de la OCDE, si usted mira lo que dice Gita Kopinas, la economista jefe del Fondo Monetario Internacional, si usted mira lo que dice Christine Lagarde, ¿cierto?, presidente del Banco Central Europeo, fíjese que le estoy hablando de 3 mujeres, que es fantástico. El mundo ha cambiado. ¿Cómo? El mundo ha cambiado, le digo. Sí, pues, qué bueno, ¿no? Sí, claro. Celebremos. Las 3 dicen, este año es un año donde la política fiscal tiene que hacer la diferencia, porque no hay fuerza en las unidades económicas, en la familia,
y tampoco vi a seguir rebajando la tasa de interés porque ya están muy cercanas a cero para poder, ¿cierto?, garantizar una recuperación. Entonces, yo creo que el gobierno, qué bueno que el ministro Briones expresa su disponibilidad, pero lo que necesitamos ya es más que disponibilidad, lo que necesitamos es que se hagan las cosas. Ya, pero por eso le digo, hay margen para hacerlo porque aquí estamos hablando de ahorros, estamos hablando de endeudarse. ¿Todavía existe ese margen hasta dónde es prudente, hasta dónde no vamos a pasar a un extremo que Claro. podamos lamentar después? Ese es el debate que siempre se instala en esto, ¿no? Por eso, Mirna, le trataba de hacer un poco de historia, porque quizás para la gente que nos está oyendo, no les es muy fácil comprender cómo una persona que fui 2 veces ministro de Hacienda y que fui siempre extremadamente cauteloso a la hora de endeudarnos, ¿por qué estoy diciendo esto ahora? Entonces le estoy diciendo porque esto es una circunstancia completamente excepcional, una vez en un siglo. Ahora, mírenlo del siguiente modo. Usted puede emitir papeles hoy día, o sea, endeudarse al gobierno a 10 años plazo a una tasa de interés real eventualmente de 0. Por tanto, no es que usted vaya a acumular una especie de espiral de intereses, sino que simplemente le van a dar, ¿cierto?, un préstamo al sector privado para que tenga 10 años para pagarlo, o incluso lo puede, ¿cierto?, renovar después. Este es un momento donde efectivamente, dado lo que los gringos llaman, los ingleses llaman savings glut, que existe un exceso de ahorro, de fondos prestables que no encuentran destino porque la economía está muy baja, la inversión está muy baja, es el momento en que lo único que puede hacer la diferencia para producir más demanda es el Estado. Entonces, esto no es un problema de izquierda o derecha, es un problema de teoría macroeconómica, y esto lo están diciendo, como le digo, personas que son extremadamente respetadas a nivel internacional y en ningún caso con una tendencia centro-izquierda. Esto no es un problema de izquierda o derecha, es un problema de manejo macroeconómico en una pandemia. ¿Y cómo lo evalúa usted desde ese punto de vista lo que está haciendo el ministro entonces? Lo que le estoy diciendo, creo que está bastante implícito, que ha sido, para mi gusto, excesivamente cauto. Yo lo entiendo, es difícil. Digamos que después te recuerden como un ministro que aumentó mucho la deuda, pero es que resulta que este es el momento para hacerlo, porque no hay otra fuente potencial de demanda, no hay otra fuente potencial de reactivación. Tiene que estar bastante basado en lo que haga el gobierno. Estamos conversando con el exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre. Señora Eyzaguirre, lo llevó un tema que ha sido bastante sonado en los últimos días y semanas, porque algunos centros de pensamiento que entre sus argumentos, por todo el debate social que se ha dado, han puesto en duda la política social, económica de los últimos 30 años y han cuestionado airadamente el rol que ha jugado el Banco Central. Se lo planteo, Nicolás, porque la Fundación Nodo 21, donde participa el sociólogo Carlos Ruiz, ideólogo del Frente Amplio, vamos a leer textual, dijo esta fundación: el Banco Central se preocupa de controlar la inflación de unos pocos. ¿Quién se preocupa de la inflación de los pobres? Hay que democratizar estas instituciones, dijo. Bueno, señor Eyzaguirre, considerando que el Banco Central es una de las entidades más valoradas justamente por su autonomía, el control de la inflación, ¿qué le parecen estos dichos? A ver, si usted me pregunta a mí cuál es mi evaluación sobre la política social durante los últimos 30 años, cifra que está, expresión que está tan de moda, yo diría que claramente es insuficiente. Insuficiente porque inicialmente se pudo hacer bastante en la materia porque la economía crecía muy rápidamente. Fíjese usted, porque la gente se olvida de esto, el gasto per cápita en educación per cápita y el gasto per cápita en salud, que en las primeras 2 décadas de vuelta a la democracia se quintuplicó. Se da cuenta del estado de deprivación completa que estaba en la educación pública y la salud pública, porque todavía es insuficiente eso que el gasto por persona se quintuplicó. Pero después la economía comenzó a crecer menos, lo que es dable suponer que iba a pasar, porque nuestra estrategia de desarrollo es insuficientemente compleja, todavía es un tema aparte. Y por tanto, desde hace bastante tiempo que se intentó para construir un Estado social subir la carga tributaria, y eso ha sido completamente imposible. Fíjese usted que Felipe González subió durante 10 o 12 años la carga tributaria de España al doble, y nosotros desde la llegada a la democracia la hemos mantenido constante en 20%, que es muy bajo para el nivel de riqueza que tiene Chile. Entonces no ha sido posible hacer una política fiscal
social más a fondo en materia, desde luego, de pensiones, salud, educación, vivienda. Y es justo que la gente reclame por eso. Ahora, si el Banco Central haría una gran diferencia o no en eso, yo ahí tengo mi matices. Yo creo que el Banco Central tiene que cuidarnos básicamente de que la inflación, que es un impuesto muy regresivo para los jóvenes, para los pobres, no haga su desagradable aparición. Recordemos que tuvimos episodios de elevadísima inflación en el pasado. Los salarios en general no se pueden defender contra la inflación y todavía en muchas partes de Latinoamérica ocurre. Yo creo que es una de las grandes seguridades que tiene la familia chilena y yo en eso no innovaría. Ahora que ya lo estamos planteando, señor Izaguirre, por lo tanto, ¿en qué medida se podría plantear desde la política social, dejando de lado lo que hemos conversado sobre el Banco Central, pero en qué medida se podría plantear en una nueva constitución que las políticas sociales de un gobierno de turno sean más profundas en las materias que usted decía, en educación, en salud? Bueno, este es un tema que tendríamos que conversar largo. Yo lo he dicho en varias oportunidades. La Constitución, que sin duda alguna es una Constitución neoliberal, como existe virtualmente en ninguna parte del mundo o en ninguna parte del mundo, impide hacer un pacto social progresista, porque por diversas razones, por ejemplo, en el caso de las concesiones mineras y otras concesiones de recursos naturales que le pertenecen a todos los chilenos, le otorga propiedad privada al concesionario, contradiciendo en la práctica, o sea, borrando con el codo lo que dice de que los recursos naturales son de todos los chilenos. Entonces no ha sido posible que el país se beneficie adecuadamente, como si, por ejemplo, lo han hecho, y usted puede mirar Canadá, Australia, Noruega, bien digo, de los mayores precios de las materias primas. Y eso ha sido básicamente de beneficio privado. Ahí tiene un elemento que es de la Constitución. El otro elemento de la Constitución es que no lo dice en ninguna parte porque es sofisticado, pero en la práctica ha impedido completamente que el Servicio de Impuestos Internos tenga las prerrogativas que tiene en todos los países desarrollados del mundo. Y el nivel de elusión y evasión del 1% más rico en este país es escandaloso. Hay trabajos de Michel Jorrat, ex director de Impuestos Internos, junto con una economista inglesa, Mary Fairfield, que demuestran claramente que el nivel de retiro de utilidades no declarado es gigantesco. Entonces, ¿dónde está el problema constitucional básico? Que no podemos construir un Estado social porque no podemos efectivamente contar con recursos sociales de la magnitud de lo que Chile necesitaría. Cuando los países desarrollados pasaron por nuestro nivel de ingreso, todos tenían cargas tributarias, o sea, y pagaban impuestos 5, 6, 7 puntos más que los que se pagan en Chile. O sea, estamos hablando de 15 mil millones de dólares. Con 15 millones de dólares yo podría tener una educación de calidad para todos y todas. Podría tener un apoyo a las pensiones solidarias y un apoyo también a la salud para que fuera de calidad para todos los chilenos. Además, y eso también está en la Constitución, hay que establecer un nuevo sistema de pensiones y un nuevo sistema de seguro de salud. Yo soy partidario de integrar el 7% de cotizaciones en una cuenta común. Bueno, y si las personas quieren, tomar un seguro complementario con muchas otras partes para mejor hotelería o algunas coberturas especiales, está bien, pero tiene que haber un sistema solidario de seguridad social en salud y en pensiones. Sí, ahí tengo dos temas, pero a ver, quiero partir por el primero, que tiene que ver con lo que usted señala, ¿no? O sea, acá hay una responsabilidad por un lado del Estado, pero también dentro del Estado de las principales fortunas del país. En una muy importante e interesante columna, justamente el periodista Daniel Matamala nos recordaba que en medio de la pandemia, no solo en el mundo, porque ya el mundo muestra, ¿no es cierto?, cómo grandes fortunas han logrado aumentar en un 20%, 2.200, las 2.200 mayores fortunas del mundo, los 2.200 multimillonarios del mundo, en el peor año económico de la historia en mucho tiempo, aumentaron en un 20%, ¿no es cierto?, su patrimonio. Y en Chile en particular, él hacía un análisis de las grandes fortunas, partiendo por la familia Luxich, siguiendo por Julio Ponce Lerú, siguiendo por el propio presidente Sebastián Piñera,
Piñera, terminando por Roberto Angelini, cómo habían logrado, insisto, aumentar su patrimonio. Y se instala y se reinstala, Nicolás, el gran tema de qué sistema tributario necesitamos. Siempre se nos dice que para poner más impuestos tiene que crecer la economía, que si ponemos mucho impuesto se nos van a ir los capitales a otros lugares, particularmente si se habla, ¿no es cierto?, del impuesto a los más ricos. Y fíjese usted, en julio nada más de este año, 84 súper ricos, o los llamados ultra ricos, firmaron en Estados Unidos estos millonarios por la humanidad para pedir, dice a comillas, a nuestros gobiernos que nos aumenten los impuestos. La pregunta ¿es posible que efectivamente acá se produzca un trasvasije en que las grandes fortunas o el impuesto a los más ricos, que es una de las propuestas que se ha hecho, puntual, específica, por una sola vez, sea viable? ¿Necesitamos avanzar hacia un nuevo sistema tributario en el marco de lo que estamos conversando, Nicolás Aguirre? Bueno, es interesante, Mirna, su planteamiento, pero planteó varias cosas. A ver, primero, la pandemia y el enriquecimiento. Creo que un punto que destacaba el periodista Matamala se relaciona mucho con cuestiones que yo he venido diciendo, que suscribí un libro sobre esto, que es muy correcto. Efectivamente, en el mundo, particularmente en Estados Unidos, ha habido una concentración de la riqueza, pero se ha producido porque la pandemia ha hecho que el mundo virtual adquiera una tremenda importancia, y por tanto las empresas de tecnología más modernas que están más posicionadas en ese mercado se han valorizado muchísimo, y por eso son los Tesla, los Amazons, que son los grandes innovadores del último tiempo, han subido mucho su valor bursátil y por tanto se han enriquecido sus dueños. Pero en el caso chileno, como usted bien señala, Mirna, es realmente muy irritante, porque quienes han subido su patrimonio son precisamente aquellos que han logrado, controlar nuestros recursos naturales. Y sucede, y es una discusión que yo tenía muy fuerte el domingo en un programa de televisión, que esos recursos deben ser de todos los chilenos. Está muy bien que los concesionarios de minera o del litio o lo que sea tengan una rentabilidad normal, tal como lo tienen los concesionarios de carretera, por explotar estos recursos naturales, pero la renta, que es un concepto económico muy antiguo, que es esa parte del valor que tiene el recurso natural propiamente tal, debe ser de todos los chilenos. Entonces, eso es una prueba manifiesta de que nosotros no estamos logrando apropiar para todos los chilenos lo que nos corresponde, que son las rentas de nuestros recursos naturales. Entonces, con esas rentas que no van a durar para siempre, ¿y por qué han mejorado en este momento? Por una casi casualidad, que es que quienes mejor se han defendido de la pandemia han sido los asiáticos, particularmente China, que es el gran demandante de metales. Por tanto, el precio del cobre está alto y por tanto las rentas, los recursos naturales están nuevamente altas. Ahora, pero eso no ha ido al conjunto de la población, sino que ha ido simplemente a algunos grupos económicos. En Estados Unidos tampoco ha ido al conjunto de la población, pero por lo menos ha ido a aquellos que innovaron. Esa es la diferencia, ese es el abuso que la gente, simplemente ya no tolera. Ahora, una palabra, Nicolás Izaguirre, para lo que informó la Superintendencia de Pensiones las últimas horas, que ya son 3 millones de personas las que por los retiros del 10% han quedado sin ahorros. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Cuál es el desafío? Bueno, había una colita de la intervención de Mirna que no alcancé a tomar. Yo soy completamente partidario, y por eso es que tengo mucha esperanza en el marco de la nueva Constitución, de que se permitan, estas son cosas sutiles de dónde parten, efectivamente atribuciones modernas para el Servicio de Impuestos Internos, y podamos, entre otras cosas, cobrar efectivamente los royalties que corresponden a los recursos naturales y evitar la elusión y la evasión de evasión de impuestos principalmente el 1% más poderoso. Eso no significa, Mirna, que el llamado impuesto al patrimonio, que por una vez eso es otra discusión. Correcto. Y es un problema mucho más práctico de si se puede, de si va a recaudar o no va a recaudar. El tema más de fondo es que aquí tenemos 5 o 6 puntos del producto por año que no se están pagando y que deberían pagarse. Ahí podemos construir un Estado democrático y social de derecho, que es lo que el país está reclamando. Ahora, respecto del tema del retiro,
de los fondos de pensiones, esto se ha discutido mucho. Yo creo que es una pésima política, porque la verdad las cosas es que las pensiones son miserables. Fíjese usted que las mujeres se retiran con una tasa de reemplazo de 20%, los hombres de 40%. Si la de los hombres ya es mala, la de las mujeres es simplemente paupérrima, y esto lo hemos agravado. Ahora, obviamente que esto ocurrió porque el gobierno hizo oídos sordos frente a la hambruna que tenía la gente, y eso se relaciona con lo que conversábamos al principio, que Chile tenía de más espacio fiscal para haber ido en ayuda a la familia y de las pequeñas y medianas empresas, para evitar que el hilo se cortara por lo más delgado. Bien. Que es pan para hoy, hambre para mañana, que es el retiro de las pensiones. Y como usted bien dice, ¿qué vamos a hacer en el futuro? Bueno, en el futuro lo que tenemos que hacer es que el Estado se ponga con las familias durante este año mientras abatimos finalmente la pandemia. Bien, queremos agradecer estos minutos con ADN Hoy junto al exministro de Hacienda, Nicolás Eizaguirre. Que tenga un buen día. Gracias, Nicolás. Bueno, gracias a ti, amable. Mirna.